Hola, buenas noches a todos en este 15 de septiembre del 2021, el día del bicentenario de la independencia de todos los países centroamericanos. Le enviamos un saludo a todos los hermanos centroamericanos por este día y también nos anticipamos para felicitar a todos nuestros amigos de México que el día de mañana también van a estar celebrando su independencia. Antes de iniciar con nuestra enseñanza del día de hoy, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por esta noche que tú nos permites, Señor, reunirnos por este medio para escudriñar tu palabra, Señor, para ser instruidos por tu palabra, Padre. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros, en primer lugar, rompiendo yugos de mentira, de argumentos y de razonamientos falsos que en nosotros estén oponiendo al conocimiento tuyo, a la obediencia a la palabra y a la vida abundante que tenemos en ti, Señor. También te pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro entendimiento para que podamos entender y comprender tu palabra, pero principalmente, Señor, guardarla en nuestros corazones para que produzca fruto y fruto en abundancia para gloria de tu nombre. Desde ya, Señor, te damos gracias por lo que tú harás en nuestras vidas en esta noche, porque tu palabra dice, Señor, que cuando los hermanos estamos juntos y en armonía, ahí envías tu bendición y vida eterna. Y no tenemos ninguna duda, Señor, que en esta noche tú harás eso precisamente a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, Señor. Y desde ya, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús y te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza por lo que vaya a ser hecho en nuestras vidas en esta noche, en el nombre de Jesús. Muy bien, mis amados hermanos, bienvenidos a esta transmisión, a esta nueva transmisión de un estudio en la palabra del Señor. Y hoy vamos a seguir estudiando acerca del año agradable del Señor. Todos lo hemos oído mencionar de alguna manera, porque lo dice la palabra en Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19, y también lo menciona Isaías 61, versículos del 1 al 10. Pero el que lo hayamos oído mencionar en algún momento no significa que podamos entender y comprender todo el diseño del Señor para el año agradable del Señor. Y no lo podemos, si no conocemos el diseño, no vamos a poder disfrutar de él. Dice la palabra en Oseas, en el capítulo 4, versículo número 6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces no solo necesitamos oír, sino escudriñar, estudiar y entender el diseño del año agradable del Señor para que podamos vivir en Él, en plenitud. Por eso estamos estudiando este tema en este tiempo. Y hoy vamos a estudiar lo referente a la salvación, expiación, redención y justificación. Son 4 términos relacionados y conectados entre sí en el hecho de la salvación, pero para muchos de los cristianos la salvación simplemente significa perdón de pecados, vida eterna. Ya pertenezco a una iglesia y me congrego en la iglesia y ya está hecho. Pero la salvación va mucho más allá de el perdón de pecados y de la vida eterna. El perdón, la salvación tiene que ver con la expiación, la redención y la justificación, que son términos teológicos, digámoslo así, pero que es necesario conocerlos para que podamos disfrutar plenamente y vivir plenamente en el diseño del año agradable del Señor para cada uno de nosotros. Para comenzar, vamos a leer en Éxodo 34, capítulos 6, versículos 6 y 7, lo que la palabra de Dios nos enseña, y dice: y pasando Jehová por delante de él, de Abraham en este caso, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación.
Notemos lo que dice la palabra en este pasaje, que Dios perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Mucha gente tiene la idea que la iniquidad, la rebelión y el pecado es lo mismo. Son tres cosas totalmente diferentes, relacionadas sí, encadenadas una a la otra sí, pero son tres cosas diferentes, y porque no entendemos que eso es cada una de ellas, muchas veces estamos batallando contra el pecado y no logramos ganar esa batalla contra el pecado porque no hemos entendido el fondo del asunto, la raíz del asunto. La raíz del pecado es la iniquidad y la rebelión. Si no tratamos con la iniquidad y la rebelión, el pecado va a estar ahí siempre presente, y si no va a ser de una manera, va a ser de otra, porque al final el pecado es solo la forma como se manifiesta la iniquidad y la rebelión. Pero tenemos una buena noticia: la salvación en Cristo Jesús implica el perdón de las tres cosas. Dice en Isaías 53: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por las transgresiones. Si vemos en este pasaje, el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario pagó el precio de nuestros pecados, de nuestras rebeliones, de nuestras iniquidades, expió nuestro pecado, por eso la palabra expiación, y nos justificó. Por eso también la palabra justificación asociada a la salvación. Entonces, todos esos términos están incluidos dentro de lo que significa la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Ahora bien, ¿de qué se trata la iniquidad? Para comenzar a profundizar en esos términos, para comprender el diseño de Dios en relación con nuestra salvación. La iniquidad es todo aquello que no se amolda a la norma de la excelencia moral de Dios, y por ello es malo, perverso e inservible. Es decir, lo que no es conforme a la voluntad del Señor. No solo lo que la Biblia dice que no hagamos, sino todo lo que dice que deberíamos hacer también. Al que, por ejemplo, la palabra de Dios dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Lo mismo la palabra de Dios dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Y quizá eso no está especificado en la Biblia en cuanto a los detalles de esos pecados, pero son pecado. Y ese pecado viene de la iniquidad. Muchas veces ni siquiera nos percatamos de eso, ni siquiera hemos entendido realmente lo que es el pecado. El pecado es fallar en hacer la voluntad de Dios, pero esa falla en hacer la voluntad de Dios tiene una raíz que es la iniquidad. La iniquidad es el ADN de la vieja naturaleza, de la naturaleza pecadora, donde se concentra la maldad de no tomar en cuenta a Dios. La verdadera maldad es no tomar en cuenta a Dios. A eso se refiere la iniquidad, a vivir independientemente de Dios. Es la razón en el fondo del corazón del ser humano
por la cual él vive independientemente de Dios. Y de esa iniquidad también fuimos liberados. No solo fuimos liberados de los pecados propiamente, sino fuimos liberados de esa iniquidad, de esa vieja naturaleza. Por eso la verdadera salvación implica una nueva naturaleza. ¿Por qué? Porque ese ADN de la maldad es sustituido por el ADN de Cristo, por el ADN del Padre, porque somos engendrados del Padre, dice la palabra. Entonces, la salvación no solo implica el perdón de pecados, y no solo implica la vida eterna, sino implica ese nuevo nacimiento por el cual ese ADN de la vieja naturaleza, que es la iniquidad, es cambiado por el ADN del Señor, que es la santidad. Entonces somos llamados a ser santos y a vivir como santos. La iniquidad es la esencia de la maldad, de la injusticia constante, permanente, con pleno conocimiento y sin arrepentimiento. Es la determinación voluntaria tomada en contra de las normas divinas, que se concreta en el pecado en cualquiera de sus manifestaciones. Es el poder espiritual activamente opuesto a Dios, es decir, la iniquidad es lo que nos enseña Proverbios 16:25, caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Recordemos, es su propia opinión, no es la voluntad de Dios. Por eso son caminos de muerte. Y esta es la esencia de la rebelión de Satanás. Y es la esencia también de la caída de Adán y de Eva. Si vemos en la palabra, en Isaías, en el capítulo 14, versículos del 12 al 15, dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Es decir, la esencia de la caída de Satanás es que Satanás quiso hacer su voluntad en contra de la voluntad de Dios. Quiso derrocar a Dios en su vida. Es decir, ya no hacer lo que Dios decía, sino hacer lo que él quería hacer. Esa es la raíz, la esencia de la iniquidad, mi propia voluntad, hacer mi voluntad sin considerar para nada a Dios. No tiene nada que ver con el resultado. Muchas veces el hacer mi voluntad puede tener en el plazo inmediato buenos resultados, pero su cosecha a la larga es muerte, es corrupción. Pero muchas veces no nos damos cuenta de eso y hacemos nuestra voluntad como que si fuera la voluntad de Dios, y no nos estamos dando cuenta porque no conocemos el diseño de Dios, que Él ya nos liberó de la iniquidad, ya nos liberó de la maldad, ya nos liberó de hacer nuestra propia voluntad para que hagamos su voluntad. En el caso de Adán y Eva, veamos lo que pasó en Génesis 3, versículos del 4 al 6. Dice la palabra: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Note que lo que ahí sucedió es, ellos querían hacer su voluntad. El diablo los incitó a hacer su propia voluntad en lugar de la voluntad de Dios. Y ahí no robaron, no mataron, no dejaron de amar al prójimo, digámoslo así, por ponerlo de una manera. Ellos simplemente desobedecieron la voluntad de Dios.
La esencia del pecado es la desobediencia a la voluntad de Dios, y eso se llama iniquidad. La raíz de todo eso está en la iniquidad, la maldad, que es hacer mi propia voluntad. Pero de eso vimos en la palabra de Dios que el Señor, a través de la salvación en Cristo Jesús, pagó el precio de que para vencer esa iniquidad, y la forma de vencer esa iniquidad es con la nueva naturaleza que Dios nos da. Por eso es importante por eso el verdadero creyente se caracteriza por un nuevo nacimiento, y un nuevo nacimiento implica una nueva naturaleza. Si no hay nuevo nacimiento, si no hay nueva naturaleza, si no hay una nueva inclinación, ya no al pecado, sino a la búsqueda del Señor, no hay salvación, porque eso significa que el ADN sigue siendo el mismo. Por lo tanto, esa persona realmente no ha creído. Esa persona quizá tiene la idea mental, pero no la tiene en su corazón, no ha nacido de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, la batalla contra la iniquidad se vuelve muchísimo más fácil. Resistir el pecado se vuelve más fácil, porque además de ello, no solo tenemos una nueva naturaleza que ya no está inclinada al pecado, sino que además de ello tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros para fortalecer esa nueva naturaleza y alejarnos del pecado. Ahora ya vimos que entonces el pecado es la manifestación de una raíz que se llama iniquidad. La iniquidad es la vieja naturaleza que debe ser, en la salvación es muerta, y resucitamos con Cristo en una nueva naturaleza. Por lo tanto, el nuevo nacimiento, lo vuelvo a repetir, el nuevo nacimiento y la nueva naturaleza son fundamentales en el entendimiento de si una persona es salva o no es salva. Luego está el otro tema del cual nos habla la palabra de Dios, que Jesús nos perdonó, y ese es la rebelión. La rebelión, ¿qué significa? Es la actitud desafiante de negarme a obedecer y oponer resistencia a Dios. Esto los creyentes lo vivimos a veces, por ejemplo, cuando leemos la palabra de Dios y decimos, eso no estoy de acuerdo, eso no es así, eso no lo voy a hacer. Lo que está saliendo ahí es rebelión. ¿Por qué? Porque le estamos dando todavía lugar a esos residuos, a esos rescoldos, a esos restos del programa de la vieja naturaleza que quedó en nosotros. Entonces tenemos que identificar. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque para combatir el pecado necesitamos identificar lo que es iniquidad, lo que es rebelión y lo que es pecado para poderlos vencer. Si no conocemos al enemigo, no lo vamos a poder vencer. El diablo va a ser lo suficientemente habilidoso para engañarnos y hacernos caer en sus trampas. Entonces, para caminar en la santidad de Dios, necesitamos entender lo que es la iniquidad, y la iniquidad es hacer mi propia voluntad, y eso se manifiesta en la rebelión, que es oponerme a lo que Dios diga. Cuando discutimos lo que dice la palabra de Dios, no cuando preguntamos para conocer, entender, sino cuando discutimos la palabra de Dios, lo que está manifestándose en ese momento es rebelión a la palabra de Dios, y que nos va a llevar a desobedecer la palabra. Entonces, la rebelión es una actitud desafiante de negarnos a obedecer y oponernos a Dios, a lo que la palabra de Dios dice. Obviamente la causa de la rebelión es la iniquidad, y eso tiene que ver con el orgullo, el egoísmo, el desacuerdo con el juicio de Dios, el deseo de liberarnos de la sujeción a Él. Implica un levantamiento con hostilidad contra Dios con el fin de supuestamente derrocarlo, lo cual es imposible. No podemos derrocar al Señor, pero sí podemos pecar. Y ahí es donde está el problema. Por eso en 1 Samuel capítulo 15, versículos del 22 al 23,
en relación con la rebelión y la obstinación, que es la rebelión llevada al máximo. Dice la palabra que Samuel le dijo a Saúl: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí vemos que como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. ¿Y qué significa la adivinación y la obstinación? Significa, la adivinación y la idolatría significa hacer a Dios a un lado, y la rebelión es equivalente a eso. Hago a Dios a un lado para hacer mi voluntad, y eso es el resultado de la iniquidad que todavía está, aunque la vieja naturaleza está muerta, sigue operando en nosotros por las fortalezas, los argumentos y las mentiras que el diablo dejó establecidas, o que la carne dejó establecidas en nuestra mente. La vieja naturaleza dejó establecidas en nuestra mente como patrones de conducta. Entonces yo tengo que identificar esos patrones de conducta que todavía son residuos de la vieja naturaleza, para vencerlos, para derrotarlos, para no seguirlos, entendiendo que eso no es de Dios, que eso es que eso ya fue vencido en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo, y que Él ya nos libertó de eso. No tenemos que seguir obedeciendo a la iniquidad, no tenemos que seguir en la rebelión, y mucho menos en el pecado. A veces no pecamos aparentemente, no pecamos porque no hacemos ninguna acción. Pero el no hacer una acción es pasividad, y hay un pecado que es el pecado de omisión, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. ¿Ya? Entonces necesitamos entender la mayor manifestación de esto lo encontramos cuando tenemos una resistencia a poner en práctica la palabra de Dios, o cuando estamos en un desacuerdo con la palabra de Dios. Realmente ese desacuerdo es la manifestación de la iniquidad y de la rebelión y de la obstinación que quedó sembrada por la vieja naturaleza, que ya está muerta, en nuestros patrones de conducta. Entonces necesitamos cambiarlos. Cuando decimos, por ejemplo, sí, Dios dice, pero, ahí estamos manifestando rebelión, y la rebelión nos va a llevar al pecado en alguna de sus manifestaciones. Y entonces, ¿qué es el pecado? El pecado surge de la iniquidad que nos dirige a la rebelión, y la rebelión se consuma a través de algún pecado, que es todo acto contrario al carácter, a las normas, al camino, a la voluntad de Dios, y que nos perjudica en la relación con Él. Surge, como ya dije, de la iniquidad y de la rebelión, y se puede manifestar en palabras, en hechos, en acciones, en omisiones, o por actitudes impropias en la mente o en el corazón. Es decir, actitudes negativas, actitudes pesimistas, actitudes de amargura, actitudes de temor, actitudes de menosprecio, etcétera, etcétera. Y una cosa que debemos considerar, necesitamos considerar, y que es importante, y esa es una batalla que tenemos todos los días, es que la falta de fe, la duda, la incredulidad en cuanto a lo que Dios dice en su palabra y en cuanto a lo que Dios ha dicho que hará, son pecados, porque en realidad presuponen que lo que dice la palabra de Dios no es verdad. Es una falta de confianza en el carácter de Dios
y en lo que Dios ha dicho, en la palabra de Dios, no solo en el carácter, sino también en la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener claro que la falta de fe, la duda, la incredulidad son resultado de la iniquidad y son una rebelión en contra de Dios. Y por lo tanto debemos combatirla. No debemos dejarnos llevar por ella, debemos combatirla. Muchas veces las personas no ven la incredulidad como un pecado o la duda como un pecado, pero en realidad lo es. Es la manifestación de una desconfianza en lo que Dios ha dicho que Él es y en lo que Dios ha dicho que Él hará. Pero Jesús lo pagó absolutamente todo en favor de cada uno de nosotros. Somos libres de esas cosas, pero necesitamos entender que esa libertad, recordemos lo que dice la palabra de Dios, y hoy que estamos celebrando las independencias de los países de Centroamérica y de México, es apropiado recordar este pasaje. Dice: conoceréis la verdad y de esa forma seréis mis discípulos, y la verdad os hará libres. Si no conozco la verdad de que fui liberado de la iniquidad, de la rebelión y del pecado, obviamente no voy a vivir en esa libertad. Pero la palabra me dice que soy libre de esas tres cosas, por lo tanto puedo vivir en esa libertad y eso va a ayudar a alimentar mi vida en santidad. Y recordemos que sin santidad nadie verá al Señor y que Cristo viene por una iglesia santa. Entonces la santidad es importante, pero para alcanzar la santidad necesito no solo enfocarme en vencer el pecado, sino lo que produce el pecado en mí. Muchas veces, por ejemplo, y lo voy a poner en un caso, por ejemplo, al alcohólico se trabaja para que deje de tomar, pero el problema no está, el verdadero problema, la raíz del problema no está en el tomar, la raíz del problema está en que hay una iniquidad y una rebelión que necesita ser tratada para que él sea libre de esas dos cosas que provocan el alcoholismo. Porque si no, ¿qué va a suceder? Bueno, esta persona puede dejar de ser alcohólica, pero va a adquirir otro vicio, otro hábito. ¿Por qué? Porque la raíz el patrón de iniquidad que tiene en su mente y el patrón de rebelión van a seguir intactos. Entonces, por eso la palabra de Dios nos llama a renovar nuestro entendimiento, a poner nuestro cuerpo en sacrificio vivo delante del Señor, porque eso es crucificar no el pecado, es crucificar la iniquidad y la rebelión que está en nosotros. A través de eso vamos a vencer la iniquidad y la rebelión. Y notemos algo muy importante, que la mayoría de cristianos no leen la palabra de Dios. No la leen, y si la leen deprisa. No la leen para estudiarla, para meditarla, para entenderla, para atesorarla en su corazón. Y muchas veces esa es la razón por la cual no tienen victoria sobre el pecado, sobre la rebelión, sobre la iniquidad, y sus vidas no son plenas, porque están sin vencer, se siguen dejando dominar por la iniquidad y por la rebelión, porque no han entendido lo de la nueva naturaleza y la necesidad de renovar nuestro pensamiento, desarrollando esa nueva naturaleza en nosotros para vencer la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero en Cristo Jesús, bendito sea el Señor, tenemos victoria. Ahora, una vez que entendemos lo de la iniquidad, lo de la rebelión y lo del pecado, vamos a entrar a considerar lo que significa la salvación, la expiación, la redención y la justificación. La salvación significa una liberación de una situación de la cual el hombre no podía salir o no puede salir por sí mismo, a pesar de que se involucró
por sí mismo en esa situación. ¿Qué quiere decir eso? En otras palabras, la salvación significa la liberación de una vida pecaminosa de la cual nosotros no podemos salir por nosotros mismos, pero en la cual sí nos metimos por nosotros mismos, por nuestra voluntad, y terminamos siendo esclavizados por el pecado, y como esclavos no podemos liberarnos a nosotros mismos. Necesitamos una liberación que venga de afuera, y la salvación es esa liberación que viene de afuera, esa liberación que viene del Señor por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Y esa salvación tiene que ver con la totalidad del hombre, no tiene que ver nada más con nuestros pecados, porque el pecado, la iniquidad y la rebelión es algo que invade todas las áreas de nuestra vida. Recordemos lo que dice el Salmo 32, versículos del 3 al 5, dice el salmista: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Está hablando de mientras callé mi pecado. El pecado, una situación espiritual. Pero mientras callé el pecado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, enfermedad física. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y eso habla del alma, de las emociones, de los pensamientos. O sea, el pecado afecta mi alma, no solo afecta mi espíritu, sino afecta mi alma y afecta mi cuerpo. Esa es otra cosa que necesitamos entender, porque el creyente normalmente piensa que el pecado solo es una situación espiritual, pero el pecado es una situación que afecta toda área de nuestra vida, aunque el Señor lo perdone. Pero las consecuencias del pecado pueden terminar afectando nuestro cuerpo, afectando nuestra alma, afectando nuestros pensamientos. Por eso necesitamos combatir el pecado a través de la nueva naturaleza que tenemos en el Señor Jesucristo y a través del poder del Espíritu Santo que vive en cada uno de nosotros. Y el salmista continúa y diciendo: mi pecado te declaré. Ojo, mi pecado te declaré. Y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Se da cuenta? Que es no solo mi pecado te declaré, sino no encubrí mi iniquidad. Hay mucha gente creyente que peca, pero piensa, tiene una buenitis crónica. No se ha dado cuenta que ese pecado surge de la iniquidad, y ese es un engaño, porque entonces dejo esa iniquidad intacta y va a seguir operando en mi vida. El problema no es solo dejar de pecar, el problema es transformarme internamente por la palabra y por el Espíritu. Por eso dice: es necesario que yo mengüe y que Cristo crezca en mí. Es necesario que me niegue a mí mismo para poder ser un discípulo de Jesús, y siendo discípulo de Jesús sea libre de todas las cadenas, ataduras, argumentos, razonamientos, fortalezas, patrones de conducta que heredamos de la vieja naturaleza y que necesitamos desecharlas para caminar en el diseño de Dios. Y la salvación es el camino para ello. La salvación no solo es borrón y cuenta nueva o borrón de mis pecados. No, es transformación de todo mi ser, comenzando por el Espíritu, y para continuar con la salvación de mi alma. En el momento en el cual yo reconozco a Jesús y soy salvo, en ese momento mi espíritu nace de nuevo a una nueva vida en Cristo Jesús. Pero ahí comienza el proceso de la salvación de nuestra alma, para poder acceder a ese año agradable del Señor. Si no renovamos nuestro entendimiento, y seamos claros en esto, si no renovamos nuestro entendimiento, si no salvamos nuestra alma,
no quiere decir que vamos a perder la salvación. Lo que va a suceder es que no vamos a vivir en el diseño del año agradable del Señor para nosotros, en el diseño de la vida abundante que Él tiene para nosotros, en el diseño de la vida que va como la luz de la aurora en aumento hasta que el día es perfecto, en el diseño de los buenos planes del Señor para nosotros, planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Nos vamos a perder aquí en la tierra esa plenitud que Dios ya tiene para cada uno de nosotros, porque al final nuestra alma, si somos verdaderamente salvos y creímos en el Señor Jesucristo y nacimos de nuevo, aunque no hayamos desarrollado esa nueva naturaleza lo suficiente, esa nueva naturaleza en nuestra alma va a ser perfeccionada en el día de Jesucristo, pero la consecuencia de eso es que no vamos a tener ni galardones, ni recompensas, ni tesoros, ni coronas para disfrutar en la eternidad. Vamos a pasar a una eternidad básica, pero no vamos a tener mucho más de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en la eternidad. Por eso es importante comenzar ese proceso de la salvación de nuestras almas aquí en la tierra a través de la negación de nosotros mismos, de la negación de la iniquidad, de la rebelión y del pecado. Y Primera de Tesalonicenses 5:23 nos lo dice claramente: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El espíritu ya está. Ahora el Señor está trabajando en nosotros para transformar nuestra alma, para salvar nuestra alma, para que nuestra alma sea transformada al carácter de Cristo por el Espíritu Santo, y finalmente vendrá la redención o la resurrección de nuestro cuerpo, la salvación de nuestro cuerpo. Pero el proceso lo necesitamos comenzar acá en la tierra, ser libres. Para ser verdaderamente libres, para ya no ser más esclavos del pecado. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros tenemos el anhelo en nuestro corazón de tener la victoria final sobre el pecado, pero eso no va a suceder a menos que tengamos el entendimiento de la iniquidad, de la rebelión y del pecado, y también de lo que implica toda la salvación, para que podamos caminar en ese diseño hermoso y maravilloso del Señor, del año agradable para usted y para mí. De hecho, usted y yo, y ojo con este punto, cuando el Señor nos salvó, de una vez nos entregó la vida eterna. Eso quiere decir que usted y yo hoy ya tenemos vida eterna, pero la mayoría de creyentes no entienden eso. La mayoría de creyentes piensan que la vida eterna la van a tener hasta que lleguemos con el Señor. Pero la vida eterna la podemos tener ya el día de hoy. Usted y yo ya nacimos a la vida eterna cuando nacimos de nuevo por la salvación. Lo que nos toca en este momento es despejar nuestra alma de todos esos viejos patrones de conducta, de esos argumentos y de esas mentiras que el diablo y la carne pusieron en nuestra mente, para liberarnos, para vivir esa vida eterna desde acá, desde la tierra, no esperar hasta llegar al cielo para tener esa eternidad. Ya vimos que entonces que la salvación, que es por gracia, por medio de la fe, nos trae esa liberación de lo que no nos podíamos liberar, nos trae la liberación de la iniquidad, de la rebelión y del pecado. Pero la salvación está unida a otro proceso paralelo, que es el proceso de la expiación. ¿Y qué significa la expiación? La expiación significa que alguien pagó por mí la culpa de mi pecado. La paga del pecado es muerte. Alguien tuvo que morir por mí, y alguien tuvo que sufrir el dolor de mi pecado para que yo fuera libre de ese pecado. En eso consiste la expiación. Jesús no solo me salvó, Jesús llevó mi pecado. Es lo que dice en Isaías 53. Él cargó nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras rebeliones, y eso significa dolor, eso significa muerte, eso significa sufrimiento.
Nuestra salvación para nosotros es un regalo de la gracia de Dios, pero tuvo un alto costo, y el alto costo que tuvo fue que Jesús expió mis pecados, la paga de mis pecados, que era la muerte. Él llevó en esa cruz del Calvario ese dolor, esa muerte, ese sufrimiento que implicaba el pecado, esa separación y rompimiento con Dios. Por eso Jesús dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Él experimentó ese rompimiento, ese vacío en su relación con Dios cuando el pecado fue cargado sobre Él. Entonces necesitamos entender que realmente, mire, necesitamos entender el dolor de los clavos, el dolor de la corona de espinas, el dolor del vituperio de Cristo, el dolor de los latigazos que recibió Cristo. Porque entendiendo ese dolor vamos a entender lo que significa la expiación. Él pagó por mí lo que yo hubiera tenido que pagar, para que yo pudiera ser salvo por gracia. Para mí, la salvación es gratis, pero tuvo un altísimo precio para el Señor Jesucristo. Fue su vida, su dolor, la separación del Padre, el cargar el pecado, la muerte, el precio de la expiación de mis pecados. Mi pecado fue colocado sobre Él, con todo lo que implicaba de sufrimiento, para que Él pagara mi condena y yo fuera expiado de mis pecados. Es decir, no tuviera que pagar el precio de mis pecados. Eso es la expiación. Ahora entremos a la siguiente palabra, que es la palabra redención. La redención significa que alguien pagó por mí. Alguien me compró en un mercado de esclavos y me liberó. Yo era esclavo del pecado, esclavo de las tinieblas, esclavo del diablo. Y el Señor con su sangre me compró a precio de sangre, para trasladarme de la potestad y de la esclavitud del diablo al reino de la luz admirable de Él. Él pagó con su sangre. Note que en la cruz, y esto es algo importante, en la cruz Jesús no solo murió, Jesús se desangró hasta la última gota en la cruz, en la pasión. ¿Por qué razón? Porque su muerte pagaba mi pecado, pero su sangre, derramada hasta la última gota, era el precio de mi liberación del mercado de esclavos del diablo. Era el precio de mi libertad del pecado, de la muerte y del diablo. O sea, y además de todo, esa sangre preciosa es la sangre del nuevo pacto, es decir, el precio que Jesús pagó para que usted y yo vivamos no solo en la libertad del pecado, sino que vivamos en ese nuevo pacto de gracia, en ese año agradable del Señor. No podemos desperdiciar ese precio que Cristo pagó, ese altísimo precio que Cristo pagó, para que nosotros para dejar de vivir en el año agradable del Señor. Esa sangre derramada en la cruz del Calvario por el Señor Jesucristo, para que nosotros pudiéramos vivir en el diseño del año agradable del Señor, nos debería llevar a vivir en ese diseño, a esforzarnos en vivir en ese diseño. Por eso dice la palabra en Mateo capítulo 11, versículo 12, que el reino de los cielos, los esforzados, los valientes lo arrebatan. Porque hay una oposición.
Está la oposición, primero la oposición interna de toda esa vieja manera de pensar que el diablo dejó sembrado en nuestras mentes y en nuestro corazón antes de conocer a Cristo. Y segundo, las maquinaciones que constantemente el diablo está haciendo para que no conozcamos ese diseño. Recordemos que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Nosotros queremos una salvación light. Nosotros queremos una salvación instantánea. Nosotros queremos que ya hicimos nuestra oración de fe, ya confesamos a Jesús como el Señor de nuestras vidas. Bueno, ahora ya todo tiene que cambiar y Dios tiene que cambiarlo todo. No, no es así, mis amados. Porque Dios, el problema no está en Dios, el problema está en nosotros. Nosotros somos los que necesitamos vencer esa resistencia y esa oposición que tenemos en nosotros mismos para evitarnos vivir en ese año agradable del Señor. Fuimos salvados, fuimos expiados de nuestros pecados, fuimos redimidos de la esclavitud del diablo. Eso nos debería llevar al entendimiento de que el Señor ya lo hizo todo para que usted y yo caminemos en ese diseño, pero necesitamos conocer ese diseño. Por eso la palabra de Dios dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo. Y conocer a Jesucristo es conocer la palabra de Dios, porque Jesús es el verbo de Dios. Entonces necesito conocer la palabra, necesito estudiarla, necesito escudriñarla, necesito entenderla y necesito vivirla. Y ya lo tengo todo para hacerlo, porque encima de todo el Señor me dio su Espíritu Santo para que me ayude en todas esas cosas. ¿Qué le dijera yo? Es una tontera tener la palabra de Dios y tener al Espíritu Santo y no usarlos y no vivir en ese diseño hermoso y maravilloso del año agradable del Señor. Y no esforzarnos por vivir en ese diseño. Es lo menos que podemos hacer. Ya Cristo hizo todo. Lo más importante, lo que usted y yo no podíamos hacer. Nos salvó de una situación de la cual nosotros no nos podíamos salvar. Expió nuestros pecados. Nos compró, pagó el precio con su propia vida y sangre para que usted y yo vivamos en ese diseño. No vivir en ese diseño es un desperdicio. No vivir en ese diseño es no valorar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Por amor a lo que Él hizo en la cruz del Calvario, nosotros necesitamos esforzarnos y vivir en ese diseño. Y podemos hacerlo si entendemos el diseño. Muchísimos años yo viví sin entender el diseño y viví una guerra interna en mi corazón entre querer hacer lo bueno y no hacerlo, porque yo estaba pensando que la salvación Dios tenía que hacerlo todo por mí. Hasta que entendí que hay una parte en mí, hay una parte en el proceso que la necesito hacer yo, y ojo, no tengo que hacerla, pero necesito hacerla, porque el Señor a través de ese proceso me va a formar, me va a bendecir, me va a afirmar, a fortalecer, a establecer y a dar la victoria en todas las áreas de mi vida. Él lo podría hacer de un solo. Él podría hacerlo como por arte de magia, ¿verdad? Cambió, ya fui salvo y entonces que cambie todo. Pero eso sería un padre irresponsable. Porque si yo no valoro lo que costó, lo que Cristo hizo por mí, lo termino desperdiciando. Si no tengo el carácter para vivir, para defender,
para sostener lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario, lo termino perdiendo y termino de nuevo esclavo del pecado. Entonces necesitamos esforzarnos. La palabra de Dios dice que el reino de los cielos, los valientes, los esforzados, lo arrebatan. Porque hay oposición. Hay una oposición interna y una oposición externa a que usted y yo vivamos en el reino de Dios y en su justicia y en las añadiduras. Pero necesitamos, las añadiduras están relacionadas con vivir en el diseño de Dios, que es el reino de Dios y su justicia. Vivir en el diseño para vivir las bendiciones. Ahí están, pero usted y yo necesitamos esforzarnos. Nadie dijo que la gracia iba a ser fácil, gloriosa, sí. Pero fácil, no. De hecho, Pablo mismo, el apóstol de la gracia, le dice a Timoteo: hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Yo no sé quién nos vendió la idea a grandes sectores de la cristiandad de que media vez éramos salvos, Dios lo hacía todo y yo ya no tenía que hacer nada, solo me tenía que quedar cruzado de brazos y Dios lo iba a hacer todo. No es cierto. La palabra de Dios dice que somos colaboradores de Dios. Trabajamos juntamente con Él. Y en el trabajo el Señor nos bendice, nos afirma, nos fortalece, nos da la victoria, nos da el carácter para poder sostener las bendiciones que Él nos da. Y finalmente vamos a ir al último proceso que está asociado a la salvación. Ya vimos la salvación, la redención y la expiación. Ahora nos toca la justificación. La justificación significa declarar inocente o justo al que no es inocente o justo. Note, es declararlo justo e inocente. No quiere decir hacerlo justo. El hacernos justos es un proceso que Dios va a trabajar en nosotros por el Espíritu Santo a lo largo de nuestras vidas. ¿Y qué significa hacernos justos? Que no solo seamos justos posicionalmente, sino que además venzamos al pecado, la rebelión y la iniquidad en nuestras vidas en todas sus manifestaciones, para salvar nuestra alma y obtener la plenitud de la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús desde ya. La salvación no es un hecho que quedó en el pasado y que solo va a tener repercusiones en el futuro. La salvación es un hecho que es en el pasado, en el presente y en el futuro, los tres tiempos. En el pasado, porque Dios ya lo hizo en Cristo Jesús en la cruz del Calvario hace 2000 años. En el presente, porque yo recibo esa salvación por gracia, por medio de la fe, pero también esa salvación opera en mi vida todos los días, llevándome al cumplimiento del diseño del año agradable del Señor para mi vida, y se va a perfeccionar en la eternidad. No solo se trata de ya fui salvo en el pasado, cruzo los brazos y me espero a llegar a la eternidad. Ese es un tremendo error. Es una salvación que vivo todos los días de una manera creciente y que implica la salvación de mi alma, es decir, de mis pensamientos, actitudes, emociones, conductas, etcétera, para entrar a vivir en esa plenitud del reino de Dios y su justicia que trae todas las añadiduras para conmigo. El diseño, mire qué diseño más maravilloso de que el Señor, a través del sacrificio de Cristo en la cruz, no solo me salvó, sino expió mis pecados, me redimió para que pudiera vivir en el diseño perfecto de su año agradable del Señor y convertirme por la obra de la palabra y del Espíritu Santo en una persona justa, y siendo justa, una persona que vive la plenitud de las bendiciones del Señor, de las cuales vamos a hablar en las siguientes transmisiones, en el desarrollo de todo lo que implica el año
agradable del Señor. Así que, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan una bendecida y linda noche. Les recuerdo que si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, la comparta con sus contactos en las redes sociales, así como también ponemos a su disposición 2 recursos que el Señor nos ha permitido para edificar, exhortar y consolar su vida y la nuestra también, que es la página de internet www.reyesysacerdotes.net y el canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi. Son de acceso totalmente gratuito y ahí va a encontrar usted cualquier cantidad de recursos para edificar su fe. Muy bien, entonces nos vemos el próximo viernes a las 8 de la noche, si Dios lo permite, y vamos a seguir desarrollando el tema del año agradable del Señor. Y mientras tanto, bendiciones, un abrazo y que tengan una linda noche. Que el Señor les bendiga y gracias por conectarse.